¿Qué tal? Mi nombre es Juan Data y en los años 90 era periodista de hip hop en Argentina, publicaba un fanzine en ese entonces en Buenos Aires. Hace poco publiqué mi primer libro, La evolución del flow, que recopila y revisita muchos de los textos originales de aquel fanzine. Y desde entonces vengo usando este canal para hablarles de los demás libros de hip hop que vengo leyendo, libros que ya sea que me influenciaron o que tienen algún punto en común con la evolución del flow. Hoy les voy a hablar de este libro, se llama New Yorkers from the Hip Hop Zone, de Raquel Z. Rivera, una escritora puertorriqueña. Y es un libro que acabo de terminar de leer hace una semana y pico y que me pareció súper interesante porque no hay mucha literatura que se enfoque en el rol que tuvieron los latinos o los puertorriqueños en este caso, pero los latinos también en general, en el crecimiento, nacimiento y evolución del hip hop en Estados Unidos. Sí hay libros como el mío que se enfocan en el hip hop en Latinoamérica o en España, pero no hay ningún libro que yo sepa específicamente sobre los latinos en el hip hop en Estados Unidos. Este es uno de los pocos que encontré y que se enfoca exclusivamente en la comunidad puertorriqueña de Nueva York, o sea que no cubre todo el fenómeno de los latinos en todo Estados Unidos. Pero me parece súper útil y necesario para empezar esa discusión, ya que hay muchísimos libros sobre hip hop publicados en Estados Unidos y la gran mayoría tienen el problema de que ignoran la importancia que tuvieron los latinos en el hip hop. Muchos se enfocan exclusivamente en el rol de los afroamericanos, que obviamente fueron los más famosos. Pero como todos sabemos, los latinos, especialmente los puertorriqueños de Nueva York, estaban involucradísimos súper íntimamente dentro del hip hop desde su nacimiento mismo en el sur del Bronx allá por los años 70 y hasta mediados de los 80 lo seguían siendo. Si nos referimos, por ejemplo, a las películas, a la época de las películas de breakdance, mediados de los 80, cuando el breakdance era uno de los fenómenos más explotados de la cultura hip hop a nivel mediático y a nivel de industria del entretenimiento, los latinos tenían una participación estelar. De hecho, hasta se podría argumentar que algunas de las películas de breakdance de esa época les daban más participación a los puertorriqueños que a los afroamericanos. Sin embargo, cuando el centro de la atención del hip hop pasó de ser el breakdance a ser el rap, el foco se pasó a los afroamericanos casi exclusivamente y los latinos quedaron un poco de lado, hasta que hubo un resurgimiento hacia finales de los 90 con gente como Big Pun, por ejemplo, que es lo que se enfoca el libro. Este libro fue publicado en el año 2001, creo yo, 2001-2002. Entonces no llega obviamente hasta la actualidad, no llega a cubrir al fenómeno de Cardi B, ni siquiera el reggaetón como fenómeno crossover, sino que se enfoca más que nada en el desarrollo desde la old school, desde los 70s y 80s, hasta el mini boom de los latinos en el rap que se dio allá por el 1998, en la época que salió el disco del Big Pun, y salieron otros como obviamente como Nori, de Angie Martínez y demás que menciona aquí en el libro. El libro está escrito como un trabajo académico casi, como una investigación sociológica más que musical. Y a mí lo que se me hizo más interesante es todo lo que habla sobre la relación que tiene Estados Unidos con el tema de la latinidad como identidad, con los puertorriqueños en especial, que son dentro de Estados Unidos y de la diáspora latina. Los puertorriqueños tienen un carácter muy definido y muy diferente al resto de Latinoamérica, por ser justamente Puerto Rico una colonia de Estados Unidos. Entonces los puertorriqueños dentro de Estados Unidos no son considerados inmigrantes, sino que desde su nacimiento son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, se los ve, tienen un carácter de segunda clase, no son 100% gringos, se los ve como los latinos, los que hablan español. Y en ese sentido se relacionan un poco con los afroamericanos porque tienen esa identidad de marginalidad, de sentirse ciudadanos de segunda clase en el país en el que nacen. Lo cual los diferencia tanto de los gringos como del resto de los latinoamericanos que llegan acá como inmigrantes voluntariamente.
También está el tema de la identidad racial y de que muchos puertorriqueños que llegan a Estados Unidos y que se instalan en Nueva York son de ascendencia afro o aunque sea parcialmente afrodescendientes. Y sin embargo en Estados Unidos se da esta cosa rara de la segmentación racial, cultural o etnocultural, donde los latinos entran en una caja y los negros en otra, y prácticamente como que son dos categorías diferentes y autoexcluyentes, donde o sos latino o sos negro. Y cuando uno es las dos cosas, es latino de ascendencia afro, los gringos no saben dónde meterte, si entras en una o en la otra. Y muchos de los puertorriqueños que estaban involucrados en el hip hop desde la primera camada, desde los 70s y los 80s, eran las dos cosas, eran descendientes de españoles, tanto como de esclavos africanos. Entonces tienen las dos cosas. Y el hip hop, cuando surge en los 70s en Nueva York, había muchísima influencia de todo lo que era la comunidad afrocaribeña. Esto es algo que el libro resalta mucho y que a mí se me hace muy interesante, que es un tema bastante olvidado, porque en Estados Unidos siempre se habla de hip hop como música afroamericana, pero en sus orígenes muchos de los principales pioneros eran afrocaribeños o descendientes de afrocaribeños, desde Kool Herc, que era jamaiquino, hasta Grandmaster Flash, que era de Barbados. Había muchos que venían de distintas islas del Caribe con ascendencia afro y que llegaban a Nueva York. La diferencia es que los que venían del Caribe con ascendencia afro, pero venían del Caribe hispanohablante, ya sea Cuba, Dominicana o puertorriqueños, al llegar a Estados Unidos se los categoriza como latinos, no como afros, mientras que los llegan de Jamaica o incluso Haití, que no hablan español, hablan inglés o francés, llegan a Estados Unidos y acá sí se los considera afroamericanos. Es un fenómeno muy raro de cómo la segmentación racial funciona en Estados Unidos y cómo a uno le ponen la etiqueta al entrar a Estados Unidos: ok, vos ahora llegaste acá, vos sos latino, vos llegaste acá, vos sos negro, a vos te vemos como negro. Y tiene mucho que ver eso de cómo uno se identifica a sí mismo también y cómo el sistema lo identifica a uno. Ahora bien, una de las cosas que el libro se pregunta, por ejemplo, es por qué se tardaron tanto en salir MCs puertorriqueños de la escena de Nueva York que tuviesen relevancia a nivel internacional o a nivel nacional de todo Estados Unidos, porque si bien había ejemplos ya desde los comienzos, como el Marky, creo que es Marky D de los Fat Boys, que era puertorriqueño, no hubo MCs que tuviesen mucha relevancia con identidad puertorriqueña hasta que salieron Fat Joe y Big Pun, por ejemplo, ya en los 90s. En los 80s muchos de los que eran puertorriqueños o no lo decían o lo escondían. Estaba The Real Roxanne, por ejemplo, fue también una rapera puertorriqueña que tuvo cierta relevancia durante el boom de la batalla de las Roxannes con Roxanne Shante y UTFO. Pero lo que pasó es que a comienzos de los 90 hubo un primer boom del rap latino en Estados Unidos y que no incluyó a casi ningún puertorriqueño, porque cuando el rap latino empezó a aparecer con el Spanglish en el año 1990, eran Mellow Manés, uno de los grandes representantes de esta vertiente, que es un cubano radicado en Los Ángeles, Kid Frost, un chicano descendiente de mexicanos radicado en Los Ángeles, y Gerardo con su rico suave, que era lo más cursi, y que era un descendiente de ecuatorianos, si no me equivoco, radicado en Miami. Entonces esos fueron como los primeros ejemplos de lo que fue considerado el rap latino en Estados Unidos, que era bastante Spanglish. El rap de Nueva York no le dio mucha cabida a ese tipo de rap latino, lo veían como algo de calidad inferior, y no incluyó ese fenómeno a casi ningún artista puertorriqueño. Los artistas puertorriqueños de Nueva York en general se identificaban primero como MCs y dejaban de lado su identidad latina y no querían enfatizar su identidad latina para no caer en la bolsa de yo hago rap latino. Si vos escuchás a Fat Joe, por ejemplo, sus comienzos, él era 100% hip hop. El tema de que fuese latino no influenciaba su manera de rapear ni los beats que elegía, por ejemplo. El libro en ese sentido está bastante desactualizado, obviamente,
Pero yo creo que ya que no hay muchos libros que se hayan escrito posteriormente, sigue siendo de lectura esencial para cualquiera que les interese saber más sobre el rol de los latinoamericanos y de los latinos, como nos llaman acá en Estados Unidos.